¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la nueva materia Toxicología Ocupacional? Bienvenidos. En esta sesión veremos la unidad número 1 sobre la introducción a enfermedades profesionales, en donde veremos estos subtemas que son los otros criterios de inclusión de enfermedades profesionales, la estructura de la lista de enfermedades profesionales, lista de enfermedades profesionales y también las sustancias químicas y sus criterios de clasificación. ¿Cuál es el objetivo? Un objetivo general es que ustedes aprenderán el alcance que tiene la toxicología ocupacional en sus diferentes conceptos y percursores. 1.1. Otros criterios de inclusión de enfermedades profesionales. Antes de ingresar al tema sobre los tipos de criterios donde se lleva a cabo pues una reunión para evaluar cuáles serían las enfermedades profesionales, tenemos que definir primeramente y conocer qué es la toxicología ocupacional. La toxicología ocupacional se va a dedicar a analizar los efectos en la salud que tiene la exposición a las sustancias químicas en el lugar del trabajo. La parte de la exposición que tiene el trabajador sobre un medio o un contaminante que puede ser por polvos, puede ser por neblinas, puede ser también por contacto directo con el químico. Y este campo se derivó de la necesidad de proteger a los trabajadores de las sustancias tóxicas y eliminar el riesgo en sus lugares de trabajo. Las enfermedades ocupacionales producidas por sustancias químicas industriales causan aproximadamente de 50,000 a 70,000 muertes y 350,000 casos nuevos de enfermedades en Estados Unidos cada año. Imagínense el alcance que tiene, que cada año, cuando hay nuevos sustancias químicas peligrosas, se genera una nueva enfermedad. Entonces, ¿cuántas personas? 50,000 a 70,000 gentes mueren en Estados Unidos. Entonces, el tema de la toxicología no es una ciencia nueva, una ciencia que desde el origen del hombre, desde que ha tenido exposición el hombre con la sustancia química, ¿sí? Ha tenido problemas, uno de salud, otras por otros temas, pero la toxicología ocupacional es una ciencia que se va a dedicar al estudio de los tóxicos o de los venenos. Así está definido este, que es la ciencia que estudia el veneno, los tóxicos. Y de hecho, la toxicología ocupacional, o hay otra que también se le conoce como toxicología industrial, esta toxicología pertenece a la higiene industrial. La higiene industrial se va a dedicar, es la ciencia que se dedica a la prevención de enfermedades de trabajo. Entonces, la higiene industrial tiene diferentes ramas y una de ellas es la toxicología ocupacional, así como la ergonomía, la antropometría. La toxicología pertenece a la higiene industrial, que se va a dedicar al estudio de los venenos. Vemos un poco de algunos orígenes de la palabra toxicología. La toxicología se deriva en latín de toxicum, que significa veneno, y también está en griego que se llama toxicón, que es un fármaco, que significaba en esos tiempos veneno para flechas. Entonces, toxicón era un veneno para las flechas.
¿sí? Derivados a su vez de toxón o arco de tirar, y están relacionados con las sustancias con que impregnaban las flechas, o sea, el veneno que servía para impregnar las flechas, para poder cazar, matar a sus contrincantes, ¿sí? Y que esas flechas pues eran disparadas por un arco, ¿no? Las flechas eran denominadas por los griegos como teseuma, ¿sí? Así están denominados como toseuma. En la mitología griega, Toseo era un arquero que era hijo de Eurito, rey de Eucalía, quien fuera muerto por Hércules, si ya conocemos en la mitología griega, quien era Hércules, hijo de Zeus, que era también un temerario arquero. Apolo, por su parte, era apodado Toxoforo, que quiere decir el que lleva el arco. Como vemos en la imagen, vemos a Apolo matando una bestia con su arco, y a él también se le apodaban Toxóforo, que significa el que lleva el arco. Bueno, entonces el origen de la toxicología viene de esas definiciones que vimos con antelación, que en latín es toxicum, que es veneno. Toxicología en latín es veneno, y en griego pues se le dieron la parte de toxicón como el veneno impregnadas en las flechas, ¿no? Entonces viene ahí la parte de la toxicología. Hay muy pocos libros, hay pocas información que puedan encontrar en internet, y redes también en temas de toxicología. Existe también que son asociaciones de cada toxicología. Hay en la UNAM también temas y científicos en el tema de toxicología, pero hay muy pocas personas, pocos profesionistas que se dedican a la parte de la toxicología. Hablando sobre los criterios de inclusión sobre enfermedades profesionales, me trajo a la mente al padre de la salud ocupacional. Si ustedes lo vieron en las sesiones anteriores o en las materias anteriores, hayan escuchado de Bernardini Ramazzini, que es el padre de la salud ocupacional, así está catalogado, está previsto como el padre de la salud ocupacional, Bernardini Ramazzini, que fue un médico italiano, profesor de la Universidad Modena, que publicó sobre las enfermedades de los artesanos a que están expuestos por razón de sus profesiones especiales de 1700, el primer tratado sistemático sobre la salud ocupacional y la toxicología laboral que conocemos. Ahí no se le conoce como el padre de la toxicología ocupacional, pero sí fue el primero, el pionero en realizar análisis de riesgo de acuerdo a los puestos de trabajo, a los que estaban expuestos un artesano, el que estaba expuesto un pintor, en el caso del plomo, ¿sí? Y hizo este libro que se llama De Morphis Artificum Diatriba, que es acerca sobre el tema de cómo hizo él las evaluaciones por cada uno de los puestos de trabajo que había en esos tiempos. El libro se realizó en el año 1713 y venían nodrizas, venían temas de fármacos, ingenieros químicos en esos tiempos. Entonces, el primer pionero que hizo análisis de riesgo sobre las enfermedades profesionales, pues fue Bernardini o Bernardino Ramazzini. Algunas definiciones de enfermedades profesionales. Existen muchas definiciones de enfermedad profesional o enfermedad ocupacional o enfermedades del trabajo, y muchos nos vamos con algunas definiciones internacionales que vienen de la OIT.
La OIT, que vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas, es la Organización Internacional del Trabajo. Y de acuerdo al protocolo 2002, que es el convenio internacional tripartito que se hace por parte de la OIT, por parte de las empresas y por parte de los trabajadores, que este acuerdo en el 2002 dice que el convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores, que fue en 1981, todos estos convenios se realizaron en Ginebra, Suiza. La expresión de enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de una actividad laboral. Remarco la exposición. Las enfermedades profesionales es de acuerdo a la exposición. A más expuesto estás a una sustancia química peligrosa, tóxica, mayor probabilidad tienes para tener una enfermedad profesional. Y en este caso es paulatinamente, que quiere decir que a los 5, 10, 15 años se pueda observar una enfermedad o inicio de la enfermedad de alguno de los trabajadores que estén expuestos a una sustancia química. Por eso Bernardini Ramazzini, el padre de la salud ocupacional que vimos anteriormente, decía, donde vives, en qué trabajas y te diré de qué te vas a morir, ¿no? Claramente decía, dime dónde vives, vives solo, vives con pareja, vives en la casa de tus padres, la casa de tus suegros, dime dónde trabajas, en donde trabajas hay sustancias químicas, estás expuesto, te dan equipos de protección personal, te dan capacitación, y si dices que no, pues bueno, yo te voy a decir una lista de todas las enfermedades profesionales que vas a tener y te voy a decir de qué te vas a morir. ¿Sí? Entonces, estos acuerdos de la OIT son convenios que se apegan a todos los países. Los países, por ejemplo, en México, tiene convenio, está firmado los convenios ante la OIT, y una de ellos es la 155, que es la que está hablando sobre el protocolo del 2002 de la seguridad y salud de los trabajadores. En la recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el año 1964, que es el convenio número 121, se contempla la definición de las enfermedades profesionales de manera siguiente. Todo miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como enfermedades profesionales la que se sabe proviene de la exposición a una sustancia o una condición peligrosa inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Y vuelve a remarcar el tema ahí de la exposición. ¿Sí? La exposición es el tema central de las enfermedades profesionales. Si tú estás expuesto a una sustancia química peligrosa, tóxica, por cierto tiempo, con equipo de protección personal, pues va a disminuir el riesgo. El equipo de protección personal es una barrera, una mitigación del riesgo, pero también la exposición es menor a esas sustancias químicas. ¿Sí? Otra definición de la enfermedad profesional contiene, por tanto, dos elementos principales. Estos elementos principales, aquí está, sobre la relación causal, otra vez, entre la exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específicos y una enfermedad específica. ¿Sí? Entonces, nuevamente, remarco la exposición. La relación causal entre la exposición en un centro de trabajo o una actividad laboral específica en donde tú estés expuesto a una sustancia química tóxica o una sustancia tóxica. ¿Sí? Y el hecho de que dentro de un grupo de personas expuestas, otra vez exposición,
la enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población. ¿Por qué? Porque está más expuesto directamente cuál sería la frecuencia que está el trabajador, puede ser diario, semanal, mensual, anual, cada 3, 4 meses, ¿sí? Entonces, aquí también viene la parte de la frecuencia. ¿Qué tal frecuente el trabajador está expuesto al, a la sustancia tóxica? Entonces, podemos hablar de los análisis de riesgo de procesos químicos. También podemos hablar de los análisis de riesgo de trabajo, en donde estamos hablando sobre metodologías de análisis de riesgo, en donde vamos a ver el peligro, que el peligro es la sustancia química y el riesgo es la exposición. Entonces, si hay el riesgo de exposición, tenemos que evaluar lo que es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es el trabajador que ingresa a una área donde hay radiación? ¿Sí? Donde hay plomo, donde hay cadmio, ¿sí? Esos metales que posteriormente vamos a ver en las siguientes sesiones, pero aquí lo importante, y vuelvo a recalcar, es la exposición, ¿sí? Está el trabajador expuesto, cuál es su frecuencia al estar en ese lugar y cuáles serían sus posibles consecuencias. Las consecuencias son varias. Las consecuencias pueden ser las enfermedades profesionales, nuevas enfermedades profesionales, lo que pasó con el tema del COVID, eh, el COVID-19, en donde pues a todos los trabajadores que fueron a su casa y hablamos sobre el tema del teletrabajo. Ahora en el tema del teletrabajo, que ya salió la norma 037 hace una semana o hace 8 días, hay una norma oficial ya mexicana, pero también ese tema del teletrabajo contrajo otras enfermedades nuevas que no estaban dentro de la lista de enfermedades profesionales. Entonces, ¿por qué? Porque habla sobre la exposición. Los trabajadores estaban ya acostumbrados a una vida de trabajo muy diferente a la que se ve en la casa. Entonces, la exposición, la frecuencia, eso provocó, ¿sí?, enfermedades profesionales nuevas en los temas de teletrabajo. Eso lo estamos viendo en la parte de psicosociales, pero estamos hablando que la higiene industrial es la ciencia que estudia la prevención de enfermedades de trabajo. Y entonces, la toxicología es una parte, como la ergonomía, el riesgos psicosociales, la parte también de la antropometría, son temas que vienen desde la higiene industrial. Entonces, la higiene industrial se va a dedicar a la prevención de enfermedades de trabajo. Otros criterios de inclusión, bueno, aquí voy a tomar 2 puntos muy importantes sobre esos criterios y aquí les agrego el link para que ustedes lo puedan visualizar con calma. Son casi 30 criterios de inclusión de enfermedades profesionales y estos criterios van mucho en la relación causal que establece sobre la base, eso es lo más importante, los datos clínicos y patológicos, que es la información básica sobre la ocupación y el análisis del empleo. Y aquí va importante la identificación y evaluación de los factores de riesgo de la ocupación considerada y el papel que desempeña otros factores de riesgo. Como lo dije con antelación, la identificación del peligro, que es la sustancia química, la sustancia tóxica, y la evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esa ocupación? ¿Sí? Es por eso que el papel importante que toman los estudios clínicos, las patologías, ¿sí?, el tipo de raza, ¿sí?, el tipo de color, es muy importante esos datos clínicos para saber el tipo
de las tablas de enfermedades profesionales que aplican para ese tipo de personas y también el tipo de trabajo que va a hacer. Por eso, ahorita las normas internacionales como las ISO te piden que tengas una descripción de puesto. ¿Cuál es la descripción del puesto de los trabajadores? Y más la ISO 45000 te pide que tengas estudios de inicial, y estudios periódicos de acuerdo al trabajo que realiza el trabajador. ¿Sí? Ahí se hacen teletórax, espirometrías, audiometrías, ¿sí? Porque lo que se está evaluando, cómo se encuentra el trabajador inicial, o sea, cuando ingresó, que tienes un historial desde que ingresó el trabajador hasta su estancia, 2, 3 años dentro de la empresa, y con esos parámetros que está dando los estudios, pues te da un dato en el cual el personal está expuesto, tengo que retirarlo del lugar porque puede tener esta enfermedad, ¿sí? El trabajador no es apto para estar en ese lugar, el trabajador no toma las medidas de seguridad correspondientes, se cuida, no se pone su equipo de protección personal, diferentes cosas. Y esos datos epidemiológicos, el número 2, son útiles para determinar la relación causal que existe entre una enfermedad profesional específica y la exposición correspondiente en un entorno de trabajo o actividad laboral específico. Ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? La parte de la relación causal. Y en esto, la parte de la exposición. La estructura de la lista de enfermedades profesionales. La lista de las enfermedades profesionales están divididos en 6 grupos, en la cual se menciona, se expone a continuación, que es el grupo 1, que son las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, que es la que aplica para la toxicología. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. ¿Cuáles serían esas enfermedades profesionales causadas por agentes físicos? Un poco usa la parte de lo que es el ruido, la parte de la vibración, problemas, enfermedades musculoesqueléticos, ¿sí? Las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos pueden entrar a la toxicología. Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, toxicología. Enfermedades profesionales en la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos de los otros apartados, la absorción por parte de la piel de una sustancia química, y las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, que son también la parte de la toxicología. Si vemos aquí en estos grupos, únicamente uno no puede ser en la parte de la toxicología, que es la parte de los agentes físicos, que es ruido, vibración, iluminación, proyección, y todas las normas aplicables nada más es por los agentes físicos, ¿sí? Pero si vemos en lo demás, de los 6 grupos, 5 únicamente se puede comprender para la parte de toxicología. Bueno, sobre la lista de enfermedades profesionales. La lista de enfermedades profesionales de la OIT, no vamos a llevar sobre las listas de la OIT, porque es el organismo en donde tiene todo el compendio de, de las listas profesionales, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ya lo mencionamos anteriormente, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada en el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles, y esta se encuentra en Ginebra, Suiza. La lista, voy a poner aquí nada más una parte de la lista, eh, y es sobre los grupos que vimos. Aquí en el lado derecho está el link en donde pueden ustedes consultar todas las listas
de enfermedades que existen, que están revisadas, el último en el 2010, ¿sí? Y vemos ahí todas las enfermedades de acuerdo a la exposición a agentes que resulten las actividades laborales. Y una es las enfermedades causadas por los agentes químicos. Lo vimos con el grupo número uno y viene enfermedades causadas por el berilio o sus compuestos, enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos, enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos, enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos, con arsénico y sus compuestos, mercurio, plomo, flor. O sea, viene por sustancias químicas peligrosas, el benceno, ¿sí? Alcoholes. Entonces, pueden consultar al link que aparece ahí y ver las otras listas de enfermedades profesionales de acuerdo a la exposición de cada una de las sustancias químicas. Bueno, las sustancias químicas y sus criterios de clasificación. Anteriormente conocemos el rombo de seguridad que teníamos vigente antes del 2015. Y en 2018 entra a vigor el sistema globalmente armonizado, que es el que tenemos en el lado derecho. Y el rombo NFPA 704 pues, venía por colores, ¿no? Que es el riesgo de la salud, riesgo de la inflamabilidad, riesgo de reactividad y un riesgo específico, que este rombo de seguridad, que como lo conocemos también como el rombo de diamante, corresponde a una norma que se llama NFPA 704. Ahora está en vigor el pictograma de peligros, que es el sistema globalmente armonizado, que tenemos esos pictogramas, y esto lo podemos evaluar o revisar en las hojas de seguridad y también sobre los recipientes de cada una de las sustancias. Entonces, hay criterios de clasificación también de la ONU para equipo de transporte, pero lo vamos a ver en temas de retroalimentación. Entonces, si tienen dudas, comentarios o algo de añadir, pues lo vemos en el grupo de WhatsApp o mándenme un mensaje en privado o me pueden marcar o si no, mándame un correo a lo que ya ustedes pueden ver en la introducción, ¿sí? Mi número de teléfono y estoy a la orden. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.